caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Muy bien, entonces estamos listos ya para pasar al segundo libro de Samuel. Nosotros terminamos el libro primero de Samuel con la caída del pueblo de Israel frente a los filisteos. Los filisteos pelearon contra Israel, lo derrotaron, y esto trajo como consecuencia la muerte de Saúl y de sus hijos, tristemente. Ahora sí, es donde termina el libro de Samuel. El día de hoy tengo en mente hacer un breve resumen del libro Segunda de Samuel y hacer mención de algunos aspectos claves de cómo vamos a desarrollar el libro de Segunda de Samuel. Son 24 capítulos, así que vamos a estarlo viendo cada 4 capítulos, lecciones de 4 capítulos cada vez. Muy bien, les pedí que si por favor pudiéramos estar leyendo los primeros 4 capítulos, aun cuando no vamos a desarrollar todavía los 4 capítulos, pero pedimos que estemos leyendo porque eso ayuda mucho a irnos ir poniendo las bases para poder adquirir alguna información adicional o discutir algo que requiera discusión. Muy bien, el autor, esto es idéntico a como ya hablamos para el libro de Primera de Samuel, es prácticamente lo mismo, como leemos aquí, dice, los libros Primera y Segunda de Samuel originalmente fueron un solo libro y hubo una división arbitraria en el siglo III. Comentamos también la semana pasada que fue debido a la versión de los 70 rabinos. Algunos piensan que fueron más de 70, pero se le conocía así como la versión de los 70, ¿no? Que ellos arbitrariamente separaron los libros de Samuel, que era uno solo, los separaron en Primera y Segunda de Samuel. Hicieron lo mismo con Reyes. Reyes originalmente fue un solo libro. Y lo mismo con Crónicas. Crónicas fueron originalmente un solo libro. Entonces, estos traductores del hebreo al griego, es la famosa versión, la Septuaginta o versión de los 70, ellos en forma arbitraria separaron los libros así en Primera, Segunda. Y tenemos Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas. Pero bien, lo dejamos allí. El Talmud, que fue un libro, o que es un libro, que se ha compilado a través de los años por los rabinos, y es bueno mencionarlo porque esto mucho les ayuda a ellos, a los israelitas, en términos de cómo se enseña la Torá, el antiguo, para empezar el Pentateuco que decimos nosotros, pero también todo el Antiguo Testamento al que ellos le llaman el Tanaj, o Tanakh dicen algunos. Entonces, el Talmud es una especie de guía para poder interpretar costumbres, tradiciones y poder entender desde el punto de vista de ellos, desde luego, mejor el Antiguo Testamento. El Talmud es un libro que se puede tomar como referencia histórica. No es un libro inspirado por Dios, pero le resulta a los rabinos, hasta la actualidad, muy práctico, porque hay cosas que se han escrito mucho en el pasado para aclarar algunas cosas controversiales, dicen ellos. Nosotros también en la actualidad lo usamos a veces como referencia en algunas cosas para simplemente cotejar aspectos tradicionales, aspectos históricos. Pero de ninguna manera es un libro inspirado por Dios. Y por último, como una vez escuché a un hermano aquí de esta congregación, nosotros no necesitamos ningún libro auxiliar para entender la Biblia. Lo que necesitamos es la ayuda del Espíritu Santo para entender y comprender. Tiempo atrás yo mencioné algo de ejemplo.
A veces nos quedamos sorprendidos como en algunas regiones, gente muy humilde, gente a quien nosotros pudiéramos decir de un nivel educacional quizás muy bajo, algunos que no hayan terminado ni el high school, ni siquiera el elementary, como es el equivalente acá, no sé cómo le llaman en nuestros, difieren en nuestros países, ¿verdad? Primaria, decimos algunos. Primaria y secundaria, decimos. Bueno, entonces en algunos lugares donde no tienen ni siquiera primaria completa, es muy, muy sorprendente escuchar a hermanos hablar de aspectos de la Biblia, de temas, hasta de doctrinas, y uno se queda bien, wow, este está como al nivel de un seminarista o algo así con esta doctrina. Pero, hermano, eso solamente lo podemos explicar porque estos hermanos, con toda seguridad y con toda humildad, se ponen en las manos de Dios y es el Espíritu Santo quien les ilumina y les permite entender, a pesar de todas las barreras que hay, porque nosotros sabemos que hay barreras. Hay barreras en la traducción, a veces se pierde el significado original de palabras, a veces hay versículos que no están en los originales. Entonces, con todo eso uno pudiera decir, humanamente hablando, ¿no? Si quizás nosotros que tenemos un poco más de educación, lo vemos complicado, gente que no tiene la educación completa o de vida, va a ser peor para ellos. Pero a veces pareciera al revés. Cuanto la gente más confía en Dios para entender las Sagradas Escrituras, le va mejor comparado a los que supuestamente como nosotros tenemos mejor educación. Que podemos decir, no, yo soy abogado, soy ingeniero, soy de esta profesión, etcétera, etcétera. Pero otra gente que quizás tenga un corazón más humilde que el nuestro ante Dios, va a recibir la aclaración respectiva de temas que para nosotros pueden resultar muy, muy difíciles de entender y comprender. Bueno, con este preámbulo, seguimos. Vamos a continuar. Dice, el Talmud judío afirma que Samuel escribió parte del libro, de los capítulos del 21 al 24. Primeramente porque después del 25 ya se supone, en el mismo 25, capítulo 25, se afirma que Samuel murió. Obviamente él ya no podía escribir. Así que eso suena lógico. Pero hay algunos que piensan que ni siquiera escribió los primeros 24 capítulos, que no escribió nada Samuel, que simplemente le asignaron el nombre a esto. Hay mucha controversia al respecto. Y hay hipótesis, teorías de que de repente fue Natán, el profeta Gad, el profeta Natán también, ¿no? Y algunos hasta dicen que a lo mejor fue el sacerdote Abiatar quienes escribieron el primer libro de Samuel, o la primera parte del libro Samuel. Y hacen mención de Crónicas 29. Pero definitivamente el segundo libro, con toda certeza, no tenemos una idea clara de quién pudo haber sido el autor. Algunos dicen que Abiatar es un buen candidato, pero no hay nada de certeza al respecto. Independientemente de eso, lo importante es entender que la unidad de los libros desde el punto de vista de inspiración no está comprometido. No interesa saber quién lo escribió. Lo importante es que entendemos que es un libro inspirado por Dios, quien quiera que haya sido el autor. Así que no tengamos nosotros ningún problema al respecto. Para ambos libros se le asigna una fecha de alrededor de 975 años de Cristo. Pero los eventos, es decir, esto se escribió un poquito después de los eventos, pero los eventos mismos tienen un tiempo de casi un siglo y algo así, como un siglo antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Así que todos estos eventos, pues si consideramos que el Señor Jesús murió hace poco más de 2000 años, entonces estamos hablando de un total de 3000 años y un poquito más en que estas cosas sucedieron, ¿sí? Históricamente hablando. Continuamos. ¿Cuál es el propósito de
de esta segunda parte de Samuel, o segunda de Samuel, como también decimos a veces, ¿sí? Dice, el propósito es continuar, proseguir el relato del desarrollo de la monarquía en el pueblo hebreo, con el pueblo hebreo. Segunda de Samuel registra el reinado de David, quien ha sido considerado el más grande rey de Israel. Aquí podemos decir, no, pero un momento, hermano Miguel, yo he escuchado que Salomón fue el rey más grande, ¿verdad? Él fue quizás más sabio que su padre porque Dios le dio sabiduría, pero no necesariamente el más grande. El más grande sigue siendo David, el más grande y reconocido históricamente. Aun cuando Salomón llegó a adquirir más riquezas que David y más territorio también. Y por último tuvo tanta paz que ni siquiera se molestó en salir a la guerra, a diferencia de su padre, que estuvo peleando todavía por buen tiempo contra adversarios, pueblos vecinos. Pero aún así, insisto, David es considerado el rey más grande de Israel. Y parece ser que Dios se encargó de que así fuera. Así fueran las cosas. El libro expone también los elementos del llamado pacto davídico, el pacto que Dios hizo con David, ¿no? Dios hizo un pacto incondicional, no condicional, incondicional. ¿Qué diferencia hay entre un pacto condicional y otro incondicional? El pacto condicional por lo general es, yo voy a hacer esto si tú haces esto. Si tú cumples tu parte, entonces yo cumplo mi parte. Si tú no cumples tu parte, se acabó el pacto. Sin embargo, aquí vemos que Él le hizo un pacto incondicional. En algún momento, después que estemos desarrollando las clases, vamos a ver que Dios mismo le dice a David, de tu descendencia traeré a un rey que tendrá un reino perpetuo. Pero tú tendrás un hijo a quien yo le voy a permitir que continúe tu linaje, pero si él se rebelara contra mí, si él dejara de seguirme, yo lo voy a azotar con azotes de hombre, pero tendré misericordia y no lo desecharé como deseché a Saúl. Eso es un pacto incondicional. ¿Sabes qué? Dice Dios, no me importa lo que tú hagas, el pacto lo voy a mantener yo. Mi pacto no depende de ti, de que si te descarrías, si es que lo haces mal. No, yo voy a cumplir el pacto. Y ese es el famoso pacto davídico, que ha sido prometido un descendiente. Dice, haré de ti casa perpetua. El término perpetuo significa que no tiene fin. Nosotros sabemos que David murió, Salomón que le sucedió murió, sus descendientes también murieron. Y podríamos decir, ¿y dónde está entonces? ¿Qué quedó de ese pacto? Pero nosotros sabemos que el pacto continúa porque el Mesías vino. Pero el Mesías vino, por una parte primero, a cumplir su misión redentora, no a reinar todavía. En su segunda venida, Él va a llegar a reinar la tierra, va a reinar al pueblo de Israel, porque esa es una promesa que Dios le ha dado al pueblo de Israel, que no la va a quebrantar el Señor. Y el Mesías va a tener un reinado milenial aquí en la tierra, que no solo va a incluir al pueblo hebreo, va a incluir incluso algunas naciones que sobrevivieron después del tiempo de la tribulación. Y el Señor Jesús va a reinar con la iglesia. Eso es algo maravilloso. Nosotros no vamos a estar siendo sujetos del reino, sino más bien nosotros vamos a reinar con el Mesías. Nosotros vamos a tener un rol diferente. El pueblo hebreo va a estar aquí con su rey. Y nosotros vamos a estar participando del reinado en términos de gobierno, de autoridad.
Usted dirá, pero hermano, ¿cómo vamos a gobernar a la tierra? ¿Cómo vamos a gobernar a los pueblos que hayan sobrevivido, a los gentiles y al pueblo de Israel? Hermanos, no olvidemos que nosotros vamos a juzgar hasta los ángeles, dijo el apóstol Pablo. Vamos a estar en una condición muy, muy especial, muy privilegiada es el término. ¿Okay? Entonces no confundamos, uno es el rol del pueblo hebreo, que Dios les ha prometido que van a reinar aquí en la tierra, y otro es el rol de la iglesia, para quien Dios ha prometido moradas. La morada del pueblo de Israel es aquí. La morada de la iglesia es, aun cuando nosotros vengamos con cuerpos transformados, cuerpos de resurrección, y podamos movernos de la tierra al cielo, del cielo a la tierra y cumplir las misiones respectivas. Eso es lo que está prometido para la iglesia. ¿Ok? Qué cosas tan maravillosas. Muy bien, continuamos. Consideraciones especiales. Este libro registra los 40 años que duró el reinado de David. Esto va desde un periodo de 10.011 años hasta 971 antes de que viniera Cristo. Antes de Cristo dice aquí, antes de que venga el Mesías. Muy bien, y tengo listado aquí como un esquema a cómo están distribuidos los capítulos. El libro lo he subdividido en dos secciones. Una primera sección que se ha titulado aquí La consolidación del reino en Israel, y esto corresponde a los primeros 20 capítulos, del 1 al 20. Y hemos dividido, esta es una división arbitraria para fines de enseñanza. Secciones 1, 2, 3, 4 hasta el 11. Y las conocemos como el lamento de David por Saúl y Jonatán, cuando se entera y pues hace su endecha. Y luego la subdivisión 2 dice, David se convierte en el rey de Judá. Luego David se convierte en el rey de todo Israel, el capítulo 5, 1, 15, 5. Y luego David conquista Jerusalén, ¿no? Y la llega a ser la capital del reino en ese tiempo. Eso está registrado en el capítulo 5, versículos 6 al 25. Luego David trae el arca a Jerusalén. Recuerden que el arca había sido pues dejada en un sitio y necesitaba volver a Jerusalén, que era la capital ahora. Y en el capítulo 7, esto es lo que habíamos denominado o llamado el pacto davídico. Dice, Dios promete a David una dinastía duradera. Esto es descrito en el capítulo 7. Continuamos con la extensión del reino de David. Dios bendijo grandemente a David, dándole victorias por todo lugar que iba. Así que lo que había conseguido Saúl durante su reinado, conquistar de territorio, y recuerden, conquistar el territorio que las tribus anteriormente para el tiempo de los jueces no lo habían hecho, no habían obedecido. Entonces Saúl avanzó un poco más y logró tener un territorio determinado. Pero David lo extendió mucho más. Y si ustedes quieren, miren a la segunda página, hay un mapa. Ven un color rosado, sí se pueden ubicar, ¿verdad? Arribita tenemos el lago de Galilea, abajo el lago grande que se llama Mar Salado o Mar Muerto, el río Jordán que los une, una línea. Entonces, alrededor de esto, vemos de color rosado el territorio que logró, diríamos nosotros, dominar Saúl, que incluyó un poco más de lo que hasta ese entonces se había conseguido. Es decir, dominio de gobierno y militar al mismo tiempo. Pero si ustedes miran lo que está alrededor de un color, ¿qué diríamos? Pues amarillo oscuro, porque hay un crema el fondo, pero ustedes ven lo de color amarillo o crema oscuro, amarillo oscuro, pueden ver hasta dónde llegó a extender David el reino. Miren, comparen, avanzó bastantísimo, ¿verdad? Y llega por acá a un sitio que se llama Tadmor, incluyó Damasco, Siria. ¿Por qué? Porque
peleó contra estos pueblos, los conquistó, los dominó. Y también peleó contra los filisteos y los conquistó y los dominó, pero los hizo tributarios. Es decir, los filisteos continuaron, no fueron eliminados, aniquilados, destruidos, ellos continuaron en su territorio, nomás fueron hechos tributarios, es decir, que tenían que pagarle a David tributos, impuestos, ¿no? Él prácticamente hizo un imperio aquí en esta área, porque pues conquistó muchos pueblos, pero el dominio militar de él era toda esta área. Es decir, él dominaba el tiempo que quería, enviaba sus ejércitos por estos lugares y estos pueblos tenían simplemente que aceptar que eran pues los ejércitos del rey que estaba dominando. Entonces, tremenda la expansión que hizo David, ¿verdad? Y diríamos que casi David se acercó a lo que en realidad Dios le había prometido originalmente a las 12 tribus. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que le había prometido buen territorio de todo lo que era Canaán y hacia arriba también hasta llegar al río Éufrates? Se menciona en el libro de Jueces. Es tremendo. Así que David llegó a acercarse más a lo que originalmente Dios había prometido. Incluso dominó otros pueblos que inicialmente no fueron dominados: Amón, Moab, Edom, los amalecitas por acá al norte, ¿no? Los gesuritas, en fin, los sirios estaban en esta área, en esta región, y lo sabemos porque Damasco era la capital de Siria, y que todo eso quedó dominado por el rey David. Tremendas bendiciones que Dios le dio a David de poder ser victorioso en todas estas campañas militares que él desarrolló. Muy bien. Luego vemos la lealtad de David a su pacto con Jonatán. Esto está en el capítulo 9, ¿no? Cómo él muestra misericordia por el hijo de Jonatán, Mefiboset. No se preocupen, recuerden que estoy solamente mencionando. Todo esto lo vamos a estudiar en su momento. Y luego, a partir de la subdivisión 9, ya comienzan los problemas. Los capítulos 10 al 12 se narra de cómo David moralmente cae, ¿no?, con este problema de adulterio, cómo trata de encubrir su pecado y eso lo lleva a extender el pecado, a complicarlo más. De adulterio avanzó hasta el asesinato, el crimen, ¿no?, el matar a una persona. Por eso cuando cometemos algún pecado, resolvámoslo con el Señor lo más pronto posible, porque cuanto más lo encubramos o tratemos de encubrirlo, más se va a complicar con otras cosas más. Va a ser peor. Esa es la enseñanza que podemos sacar, pero lo veremos también en más detenimiento cuando llegue el momento. En la subdivisión 10 vemos también consecuencias de ese pecado. Vemos que David pierde a su hijo Amnón primeramente, porque ya hubieron problemas morales dentro de la familia. Un hermano violó a su hermana dentro de la familia de David. Y todo esto eran consecuencias del pecado de David. David se humilló, se arrepintió, fue perdonado, pero las consecuencias quedaron. Y luego, finalmente, su propio hijo se rebeló contra él, contra su padre. Y murió también. Entonces, es lo que vemos aquí. Y la sección 2 está titulado aquí Reflexiones finales acerca del reinado de David. Estos son los capítulos del 21 al 24, los 4 capítulos finales. En el capítulo 21 se habla sobre un problema que hubo con estos gabaonitas. Si recordamos, los gabaonitas fueron los que le hicieron un trick a Josué, ¿no?, y al pueblo de Israel. Le hicieron un engaño, porque pues ellos temían a Israel y ellos vieron cómo ellos estaban avanzando y destruyendo
destruyeron a Jericó, destruyeron a y seguimos nosotros. Y entonces enviaron a su gente, ¿recuerdan? A diplomáticos, a fingirse que eran gente de muy lejos y que venían a hacer un pacto, y ellos, en vez de consultar a Dios, alegremente aceptaron, y a los 3 días se enteraron de que vivían por ahí nomás, no venían de tan lejos. Así que ellos, los príncipes de las tribus, de todas las tribus, y Josué habían jurado, habían hecho un juramento, ¿no?, ante Jehová, ante Dios. Así que no se podían retractar, tenían que respetar. Pero posteriormente, cuando ya Saúl llegó a ser rey, él parece presionado por líderes de ese tiempo que pues no veían con buenos ojos a los gabaonitas, acordándose quizás de la forma como engañaron al pueblo. Quisieron deshacerse de ellos y quizás lo presionaron a Saúl, y Saúl trató de matarlos, de eliminarlos como pueblo, porque ellos vivían bajo el amparo, dentro de Israel, bajo el amparo de Israel. No eran israelitas, pero vivían gozando de los privilegios del pueblo de Israel. Así que Saúl intentó matarlos. No habíamos visto esto antes en ninguna parte, pero aquí en esta sección, en este capítulo, se hace evidente que Saúl trató de matar a estos gabaonitas y mató a muchos, pero no a todos. Así que hubo una sequía por parte de Dios, vino como una maldición. ¿Por qué? Porque Israel había jurado con juramento ante Dios de que no iban a dañar a los gabaonitas, y Saúl, otro más de sus fallas, de sus pecados, intentó eliminar a los gabaonitas. Entonces Dios envió una sequía, casi por 3 años o algo así. Entonces David consultó a Dios. David parece que pues tenía un poquito más de preocupación por siempre estar pendiente de qué es lo que Dios tiene que decir. Y Dios le dijo ya que el problema es que hubo un juramento, bajo mi nombre lo han hecho y no lo ha respetado Saúl. Así que llamó a los gabaonitas y les dice, pues ¿qué quieren que haga, no? ¿Qué es lo que ustedes quieren para que ustedes bendigan al pueblo de Israel y cese toda esta calamidad que está ocurriendo con el pueblo, con la sequía, el hambre y todo eso? Y ellos dijeron, nosotros no tenemos nada contra Israel, lo único que queremos es que haya justicia con el hombre, este hombre que intentó matarnos, con Saúl, que ya por último estaba muerto. Y le dijo David, ¿qué es lo que queréis? Y ellos dijeron que se nos den siete hombres descendientes de Saúl para justiciarlos, y de esta manera nosotros vamos a estar en paz con Dios. Y fue así, ¿no? Le dieron siete hombres, dos hombres hijos de una concubina, y 5 mujeres de Mical, la que fue esposa de David, pero que no fueron hijos de David, ¿no? Fueron hijos de Adriel, de Paltiel, algo así va su nombre. Y pues mataron a estos 7 varones, 2 hijos de la concubina y 5 hijos de Mical. Y de esa manera Dios suspendió el castigo sobre el pueblo de Israel, cesó la plaga esta de sequía y de hambre. Bueno, luego por último viene un cántico que hay ahí en el capítulo 22 de David con respecto a cómo Dios había mostrado su misericordia, liberando a David de tantas cosas difíciles y también al pueblo de Israel. En el capítulo 23 vemos las últimas palabras que da David ya para despedirse. Y para cerrar con broche de oro, David comete otra falta en el capítulo 24, ¿no? Vemos que se le ocurre hacer un censo. Los reyes, era una costumbre, los reyes de los pueblos siempre hacían censos para pues saber, ¿no? cuál es el estado del país, de la nación, cómo estamos en términos de población y cómo podemos tener un ejército, cuántos hombres están disponibles, etcétera, etcétera. Pero esto fue un acto de incredulidad
Y es raro porque pues David siempre mostraba dependencia muy fuerte con respecto a confiar en Dios de que Él le iba a librar, pero pues Satanás obró de esta manera, al punto que su general, Joab, que era un hombre malo, Joab vamos a ver eso en su momento, este tipo era muy tremendo, muy malvado. Y él mismo se sorprendió, le dice, es bueno que no hagas esto, le dice, pero que te baste lo que Dios te ha dado. Pero él no, él porfió, insistió y le ganó a Joab en su palabra. Y él va a hacer el censo y luego viene el castigo por parte de Dios. Y otra vez vamos a ver a este personaje, el ángel de Jehová, que vino a ejecutar el castigo. Y murió muchísima gente en Jerusalén. Hasta que finalmente, pues, Dios tuvo misericordia. Y ya vamos a ver que eso está asociado con el arca. Y Dios al final obró misericordia, porque las misericordias de Dios son infinitas, son enormes, grandes. Y eso es algo que vamos a enfatizar cuando llegue su momento. Como Dios es tan generoso, bondadoso, pero misericordioso. Generoso porque nos da cosas que no merecemos, ¿no? Amoroso porque nos da amor que por último tampoco merecemos. Pero misericordioso porque no nos da el castigo que merecemos. Y dice, y si esas misericordias son nuevas es decir, no es que Dios, oye, ya tuve misericordia de ti el día de ayer. Ya ahí quedó la cosa, no más. No, son nuevas cada mañana. Gloria a Dios por eso. ¿Sí? Gloria a Dios, ¿cómo es ese Señor? Es tremendo. Porque pues diríamos, oiga, yo a Dios ya lo he cansado tantas veces con esto, pero Dios, su fidelidad es grande. Cuando decimos su fidelidad, ¿fiel a quién? ¿A nosotros? ¿Acaso nos debe algo Dios? ¿Fiel a quién? A su palabra. Ok. Pero más específicamente, ok, mucho más específico que eso. Fiel a su Hijo. ¿Por qué? Porque somos comprados por su Hijo, por su sangre. Por eso es que Dios es fiel. A eso, no a nosotros. Porque nosotros no tenemos nada que Dios tenga que ser fiel con nosotros. Pero Dios es consecuente y es fiel con el hecho de que Dios, de Jesús, pagó con su sangre por nosotros. Y por eso es que sus misericordias son continuas. Cada mañana. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Muy bien, continuamos. Ahora sí, el breve resumen que habíamos dicho y que ya en buena parte he mencionado cosas, pero vamos a decirlo aquí. Segunda de Samuel narra la historia de David después de la muerte de Saúl. Su reinado, sus decisiones cruciales, incluyendo un periodo de éxito y bendición, seguido de un fracaso moral y sus consecuencias, y la promesa de un rey futuro de su linaje. Esto fue, o es, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Eso es el famoso pacto davídico en el capítulo 7. Bueno, vemos, David como rey. El libro describe cómo David se convierte en rey de todo Israel, porque recuerden cuando cayó el pueblo de Israel frente a los filisteos, pues David consultó a Dios, Dios le dijo que volviera a Judá y volvió a Hebrón, y allí los de Judá, de la tribu de Judá, lo ungieron como rey, ¿no? A David lo reconocieron como rey. Pero Abner, el general que era general de Saúl, él actuando de una manera incorrecta, porque él sabía que el reino le correspondía, el título de rey de todo el pueblo de Israel le correspondía a David. Pero a él se le ocurre la idea de seguir en el poder. Así que lo toma al hijo menor de Saúl, a Isboset, y lo nombra rey.
Y él obviamente estaba acomodado ahí como general de este reino. Y sin tomar en cuenta a Judá y sin tomar en cuenta también a Benjamín, porque eventualmente Benjamín se une con Judá y aceptan a David. Bueno, seguimos. El libro describe a David, decimos así, ¿no?, unificando las tribus y estableciendo Jerusalén como capital, porque pues hasta este entonces los jebuseos todavía habitaban en Jerusalén, y aun cuando habían tenido ya conflictos antes y habían perdido algunas batallas, pero ellos seguían dominando en Jerusalén. Pero ya para el tiempo de David, la ciudad es capturada y se llamó la ciudad de David. Llegó a llamársele así, a Jerusalén. También se le conoce como Sión, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Éxito y bendición. Dios bendice a David y él experimenta grandes victorias militares y prosperidad. Vamos a ver cómo, así como les mostré en el mapa, ¿no?, cómo va a tener guerras por todo lado, contra los amonitas, contra los edomitas, contra los moabitas, contra los sirios, contra los filisteos, etcétera, peleando contra los sirios y extendiendo su influencia militar y haciendo tributarios a los pueblos conquistados. Seguimos, dice aquí, caída moral. David comete adulterio con Betsabé y luego intenta encubrir su pecado. Para lograrlo, ideó un malvado plan para hacer morir en batalla a Urías Eteo, que era esposo de Betsabé, y este era un siervo fiel al rey. Sí. Él no era un israelita, para ser estrictos en la definición. Urías Eteo, el mismo nombre dice, ¿no? Urías del pueblo hitita, porque a los hititas se les conocía como eteos. ¿Okay? Él era de un pueblo conquistado, pero que se habían de alguna manera incorporado a ser parte del pueblo de Israel como siervos, y él era muy fiel a David, tremendamente fiel. Bueno, lo veremos en ese momento para no ser, como dicen, para no malograr el final de la movie. Spoil, dicen en inglés, ¿no? Para no spoil the movie. Vamos a dejar para su momento esos detalles. Consecuencias del pecado. La historia muestra cómo el pecado de David tuvo consecuencias dolorosas y significativas tanto para él como para su familia. Dice aquí para su familia porque la primera cosa que notan que queda impactada es la muerte de su hijo, ¿no? El primero que tuvo Betsabé de él. Después de humillarse y arrepentirse, David fue perdonado por Dios. Eso le dijo el profeta Natán, ¿no? No te preocupes, Dios ha remitido tu pecado. Por eso es que David, y miren que hasta ahí, David no había hecho nada. David no había hecho nada para pues congraciarse con Dios, por decirlo de alguna manera. Y cuando ya le habla a Natán y le dice esta narración, este relato, y él se encoleriza, ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Y él dice, ay, la regué. Y dijo, bueno, he pecado contra Jehová. Le dice él a Natán, como ya pues esperando, ¿no? Dime cuál es la sentencia, ¿me va a matar el Señor, me va a desechar o algo así? Dice, no temas, no te preocupes, el Señor ha remitido tu pecado. Y hay un salmo donde David dice, ¿no? Bienaventurado aquel a quien Dios no juzga su pecado. Porque Él fue el ejemplo. Que Dios hubiera juzgado, he dicho, ¿no? Has quedado mal conmigo. Te juzgo, mi condena, vas a morir o vas a perder el reino o lo que fuera. Pero Dios cómo mostró su misericordia ahí. Es tremendo, ¿no? Y yo me pregunto, hermanos, ¿David tenía fe que iba a ser salvo? ¿O no tenía fe? Claro, David tenía fe. Recuerden, nosotros salvos en la actualidad
por fe, mirando al pasado, el sacrificio de Cristo. Con toda seguridad, David conocía y sabía de que iba a venir un Mesías. Lo que él no sabía hasta que el Señor mismo le dice, ¿sabes que el Mesías va a venir de tu descendencia? Eso lo dijo después. Pero él antes quizás de saber eso, él creía que iba a venir un Mesías, un Redentor, un Salvador. Y él tenía fe. Así que al aplicar él su fe, por eso Dios pudo decir a través del profeta Natán, ¿no? Tus pecados están remitidos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos rescató. No dijo Dios, oye Miguel, oye hermano José, hermano Roberto, cambien de vida primero y luego vengan a ponerse a cuentas conmigo. ¿No? Así como estábamos, de sucios, moralmente, espiritualmente, caídos, leprosos, espiritualmente hablando, ¿no? No se vayan a ofender, hermanos. Todos nosotros estábamos ahí antes de conocer al Señor. Así nos amó el Señor, tal como estábamos. Así. Y lo hizo así para que después nosotros no nos vayamos a enorgullecer y decir de repente, soy salvo porque pues, mira lo que he hecho, ¿no? Mi vida, un ejemplo moral, espiritual. Y por eso soy salvo. ¿No? Nosotros siempre debemos arrodillarnos y aceptar con esa humildad que no hay nada intrínseco en nosotros, no hay nada que nosotros hayamos podido hacer, que podamos hacer o que podríamos hacer en el futuro para merecer la gracia de Dios, a no ser por la fe que hemos puesto en la sangre de su Hijo. ¿Okay? Siempre pensemos en eso, porque hay una gran tentación nuestra de pensar en forma religiosa, de decir, tengo que hacer esto para la salvación, tengo que hacer lo otro para la salvación. No, más bien somos salvos para hacer eso. Somos salvos para hacer buenas obras. Y por último son las obras que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Es el plan que Dios tiene para con nuestras vidas. Gloria a Dios. Creo que estamos ya tocando. 3 minutos nos quedan. Luego seguimos. Promesa de un rey futuro. El libro anuncia la promesa de Dios de un rey eterno que descendería del linaje de David, el mismo que apunta a Jesús, el Mesías. ¿Ya? Y la importancia es esa justamente, que destaca la importancia de un rey fiel y obediente a Dios y la promesa de Dios de un rey eterno que ha de venir, que ya vino en su primera vez para morir por todos en la cruz, proveer la salvación de forma efectiva. Por eso el Señor pudo decir al expirar, Tetelestai, consumado es, ya está hecho. Y ahí el diablo se rompía la cabeza, Satanás, uy, ¿para qué lo dejé morir? Recién se dio cuenta. Un pastor que yo tenía y que apreciaba muchísimo, falleció ya. Él siempre decía, Satanás sabe mucho de la Biblia. Cuidado que Satanás sabe de la Biblia, conoce y usa versículos. A veces lo intentó tentar a Jesús, lo trató de tentar a Jesús usando la Biblia. Pero mi pastor decía, él sabe de la Biblia, pero no sabe hermenéutica, es decir, la interpretación. Ahí falló Satanás. No pudo interpretar las profecías. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, ¿alguna pregunta? 1 minuto para preguntas o comentarios. Recuerden, esto es solo una introducción. La próxima semana ya empezamos con el estudio propiamente dicho de los primeros 4 capítulos. De ahora en adelante vamos a estudiar los capítulos de 4 en 4 hasta culminar este libro. ¿Alguna pregunta, observación? ¿Todo estuvo claro? Amén, gloria a Dios. Vamos a despedirnos. Padre amado, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque podemos leer de tu palabra y entender, Señor, qué es lo que tú tienes preparado. Pero ayúdanos, Señor, a entender también lo que tú tienes específicamente para cada uno de nosotros, como tu plan, Señor, tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es la voluntad en mi vida, en la vida de cada uno de mis hermanos. Y
Señor, entender la responsabilidad que tenemos de trabajar en tu obra. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por la oportunidad, Señor, de aprender de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, despídenos para ir a la segunda parte y escuchar tu palabra y la adoración que va a haber en el santuario. En Cristo Jesús, llévanos, Señor, en paz como nos has traído. Amén.